Acabamos de escuchar un trozo del Evangelio de aquellos que quedan muy grabados en nuestra memoria y en nuestra mente, y que ha servido de inspiración para el trabajo de este Banco Arquidiocesano de Alimentos. Tuve hambre y me disteis de comer. Se ha usado como lema aquí en este Banco de Alimentos, con toda la labor que se hace aquí. Pero resulta que esas palabras que está diciendo nuestro Señor se refieren nada menos que al juicio final. O sea, son palabras de una grandísima importancia, no era simplemente como una recomendación de nuestro Señor, sino que se refiere al juicio final. ¿Cómo juzgará el Señor? ¿Cómo nos juzgará? ¿Qué es lo que tendrá en cuenta Jesús, el justo juez, para juzgarnos a nosotros? Pues nos juzgará sobre el amor, como dice San Juan, nos juzgará sobre la misericordia. Y también, además, lo que nos está diciendo, tal como nos muestra el texto, es que el Señor nos tendrá muy en cuenta un tipo de pecados que nosotros fácilmente podemos como olvidar o pasar por alto, que son los pecados de omisión. Pudiendo haber hecho el bien, no lo hicimos. Así que, pues, estas palabras son de una importancia fundamental en nuestra fe cristiana, en nuestra vida. Tuve hambre y no me disteis de comer, o tuve hambre y sed y sí me disteis. O sea, Jesús se pone en la persona del necesitado. Es a Jesús a quien servimos, eso pues lo sabemos bien y conviene ponerlo de presente hoy de nuevo. Es a Cristo mismo a quien servimos cuando servimos al necesitado. Lo hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo, obviamente a través del amor al prójimo, ¿no? No es que digamos, bueno, ayudemos a estos, porque de todas maneras es por amor a Cristo y a estos ni los vemos ni los miramos, ¿no? El Papa Francisco lo ha dicho claramente: si no miramos a los ojos de aquel que ayudamos, no hemos hecho realmente una obra de caridad. Y en la primera lectura que hemos escuchado precisamente, ya es la experiencia de esas primeras comunidades cristianas que han entendido el mensaje de Cristo y lo están viviendo. San Pablo le escribe a los corintios y pone pues el ejemplo de los macedonios, cómo han sido generosos, y no porque tengan mucho, no porque les esté sobrando. San Pablo está hablando en el contexto de esa primera gran colecta que se hizo en la iglesia, que fue pues por necesidad que tenía la comunidad de Jerusalén, y entonces se organizó la primera gran colecta entre las otras comunidades para ayudarle a los hermanos de Jerusalén necesitados. Y San Pablo pone el ejemplo de los macedonios, que a pesar de su pobreza e incluso de sus tribulaciones, o sea, no tenían ni muchos recursos económicos y ni siquiera estaban como muy en una situación muy pacífica, muy tranquila, a pesar de esas dificultades de todo tipo que estaban viviendo, fueron especialmente generosos. Esa es la actitud de los primeros cristianos que van entendiendo el mensaje de nuestro Señor y lo van viviendo, y entonces San Pablo tiene ese buen orgullo de resaltar a aquellos que han sabido vivir lo que Jesús enseñó. Nuestra fe católica nos enseña claramente, nos lo recuerda la doctrina social de la Iglesia, nos habla sobre el destino universal de los bienes. Todos los aquí presentes pues seguramente conocen pues muy bien toda la doctrina social de la Iglesia. Qué bueno saber que nuestro fundamento, el fundamento de esa ayuda, de ese sentido de ayuda, que no es solamente para la Iglesia, pero sí tenemos que dar un ejemplo a todo el mundo, desde ese sentido social, pues el destino universal de los bienes es el que nos enseña de que Dios provee al mundo de bienes materiales para todo ser humano que existe sobre la tierra. Si Dios ha querido que una persona exista es porque sabe muy bien
que hay los recursos necesarios para que viva dignamente. Si no los hay, pues sabemos, pues es por problemas de la justicia humana, la inequidad, la mala administración de esos bienes, pero no podemos decir que no hay ayuda para alguien, porque ese alguien es un hijo de Dios, querido por Dios, amado por Dios y creado porque el mismo Dios sabe que en esta tierra encontrará los bienes necesarios. Por lo tanto, nosotros estamos en el deber de proveérselos, de estar atentos para que los tenga. Dice la Gaudium et Spes número 69, quienes hayan recibido de Dios bienes materiales deben ayudar a quienes no tienen, conscientes de que Dios se los ha entregado con el fin de administrarlos bien y servir mejor a sus hermanos. Entonces ya vemos el trabajo del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es esa empresa apostólica que en medio de nuestro mundo, de nuestra sociedad, da una ayuda muy grande en varios sentidos. El primer sentido es sensibilizar y educar y enseñar a aquellos que tienen para que sepan repartir, hacerlos conscientes de ese destino universal de los bienes, de que si ellos tienen es porque Dios mismo les ha permitido tener para que administren lo que tienen y para que sigan trabajando honestamente y sacando adelante sus empresas y produciendo trabajo y riquezas para lo que necesitan y para repartir. Entonces ese es un primer trabajo bien importante del Banco de Alimentos, cuando es una labor eclesial. Si fuera un banco de alimentos, de pronto de una ONG o de otro tipo de organizaciones en donde el sentido espiritual y sobrenatural no se tiene en cuenta, pues entonces la situación sería distinta. Nosotros, ustedes, todos los que trabajan en el Banco de Alimentos, todos los que están involucrados en esta tarea y todos los que ayudan, pues precisamente estamos concientizados y ayudamos a concientizar a los que no lo estén todavía de que esos bienes provienen de Dios. Ciertamente son el fruto del esfuerzo de un trabajo bien hecho, de un trabajo honesto, que hace que una persona logre ser empresaria y tener empleados y tener más riquezas, pero es pura bondad de Dios, por lo cual, pues aquello que llega a sus manos es para el que lo sepa distribuir. Y obviamente, pues también el Banco de Alimentos llega, busca y entrega esa ayuda a quien lo necesita. Pero como un aula eclesial no la puede repartir de cualquier manera. No lo haría lo mismo que lo hace por ahí pues cualquier oficina del gobierno, cualquier entidad estatal que reparte cosas, pone a la gente que haga fila y se le reparten cosas. Volvemos a esa palabra del Papa Francisco: si no vemos el rostro, si no vemos los ojos de aquel a quien ayudamos, no estamos haciendo caridad. El Banco de Alimentos no es una ONG que reparte cosas y reparte y entonces da y aquí y allá. Pues está bien que reparta, porque de eso se trata, pero lo que primero tiene que repartir es caridad, y la caridad no se hace en serie, y la caridad no se hace a las carreras, no se hace como en el montón, es uno por uno, y eso exige entonces un modo de trabajar, una manera de tratar a aquellos a quienes se benefician del Banco de Alimentos. La primera pregunta que uno haría: ¿cómo evangeliza el Banco de Alimentos? Porque si es un ente, una entidad de la arquidiócesis, tiene que evangelizar, o si no, ¿para qué lo tenemos? De pronto otros podrían hacerlo mejor. Se tiene para evangelizar. ¿Cómo evangeliza? ¿En qué momento? ¿Qué tanto ha evangelizado a aquellos benefactores, donantes? ¿Qué tanto evangeliza a aquellos que reciben su ayuda? ¿Será que tanto unos como otros se están acercando a Dios gracias a la labor de este banco? Ahí está la pregunta, y ese es como el reto de todos los días de este lugar, de este banco, de esta tarea. ¿Será que evangelizamos? ¿Será que los que trabajan aquí también
tienen ese sentido sobrenatural de lo que están haciendo, y entonces cada día lo hacen mejor, con más caridad, con más cuidado, con más atención, con más cariño, con más generosidad, y entonces también se están acercando a Dios. Ese es el beneficio de este banco. Este banco no es como los bancos que reciben dinero y necesitan o los fundan para que sus dueños pues, tengan más riqueza. Este banco, pues todo lo contrario de esos bancos en donde se deposita el dinero, no son para acumular riqueza, sino para distribuirla, y distribuirla a todos los que están en contacto con este banco, para sensibilizar a más gente, para que sean generosos y aporten, para ir a buscar a más y atender mejor a los que lo necesitan, para que los que están aquí dentro trabajando, trabajen cada vez con más sentido sobrenatural, y entre todos evangelicemos. Y así es como se logra una tarea de verdad eclesial. Por eso, qué alegría que ya este Banco Arquidiocesano esté cumpliendo 15 años de fundado, 15 años de labor social, pero social cristiana, de labor social evangelizadora, de labor social espiritual. Y eso es lo que el Señor nos pide hoy, y es de lo que tenemos que sentirnos orgullosos por esa labor que se hace, y también al mismo tiempo sentirnos con ese reto, que es un reto de todos los días, porque puede ser que en algún momento vayamos muy bien, todos muy sintonizados, y en cualquier momento pueda como bajar, y entonces mirar más los números y las cantidades y las funciones y los empleados y los sueldos y en fin, cosas materiales, y se puede ir como distorsionando el sentido sobrenatural de este banco, que bien podemos decirlo, aunque reparte bienes materiales, pues está hecho con ese sentido sobrenatural. Y por supuesto entonces lo que hace este banco de alimentos es facilitar a los que tienen a que vivan la caridad, se les hace un favor. No es que los donantes, las empresas, los almacenes estén haciéndole un favor al banco de alimentos. Es el banco de alimentos, la arquidiócesis y la iglesia la que les hace ese favor. Le dice: mire, usted está llamado a vivir la caridad, Dios quiere que usted reparta parte de sus ganancias, pues entonces le hacemos el favor de presentarle un medio muy concreto para que lo haga. Es un favor que le hacemos. Entonces ahí está justamente ese sentido en que tenemos que entender la labor que aquí se realiza cada día. Y al enseñarle pues que se le está haciendo ese favor para que tenga esa riqueza espiritual, aquel empresario, aquella empresa, aquellas personas que tienen la facilidad de producir, pues entonces se les va enseñando, como seguramente lo saben, y que con frecuencia me imagino habrá que repetirlo. No es dar lo que sobra, no es dar lo que no sirve, es dar aquello que sí, ciertamente, se acerca a su fecha de vencimiento, pero todavía es útil, y entonces por lo tanto clasifica para que se pueda repartir a otros. Todo ese sentido de generosidad, de hacer bien las cosas, no solamente de que parezca bueno, sino que de verdad sea obra buena, bien hecha. ¿Y por qué? Porque, como lo vimos en el Evangelio, a quienes se les ayuda es el mismo Cristo que está presente en esas personas, y por lo tanto a aquellos que vienen porque necesitan ese mercado, porque necesitan ese alimento, pues entonces esas personas se tienen que sentir amadas, valoradas y respetadas. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Si ahí fallamos, pues fallamos en lo fundamental. Y si en eso trabajamos, en ese trato con las personas necesitadas, que no se sientan como relegadas, que no se sientan maltratadas, que no se sientan como uno más, sino como Dios los ama, con su propio nombre, con su propia situación, con su propia vida, estamos haciendo bien las cosas. Entonces, un banco muy especial, un banco que se enriquece repartiendo, que su tesoro no es material sino espiritual, y que enriquece al que es generoso. Que la Santísima Virgen María siga ayudando a esta empresa que está fundamentada en la fe y en el amor
amor a su Hijo Jesucristo. Que así sea. Que así sea.